Ahora vamos a continuar, chicos, con una clasificación de las proteínas que es sumamente importante, que es debido a su nivel de complejidad, donde se va a distinguir estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Vamos a definir lo que es la estructura primaria. Se refiere al número de aminoácidos, a la identidad o tipo y a la secuencia de aminoácidos. ¿Qué significa el número de aminoácidos? Esta proteína contiene 150, 200, 350 aminoácidos. ¿Bien? Identidad. ¿Bien? ¿Quiénes son los aminoácidos que la conforman? Lisina, arginina, valina, triptofano, ácido glutámico. Bien, el nombre de los aminoácidos que lo conforman. Y la secuencia, ¿qué significa? ¿Cómo están dispuestos en la unión? Bien, por ejemplo, primero viene la lisina, después la arginina, glicina, glicina, ácido glutámico y así sucesivamente. Bien, porque si yo cambio la posición de alguno de los aminoácidos, ya es una proteína totalmente diferente. Eso quiere decir que cada proteína tiene una estructura primaria única y es diferente para la otra. Bien, yo les hice ahí en la transparencia, no sé si se ve bien, le hice como un esquema de unos cuadraditos donde son los residuos de aminoácidos que conformarían, por ejemplo, una proteína. Bien, entonces les dice lisina, arginina, triptofano, alanina. Y los guiones vienen a ser los enlaces peptídicos o unión peptídica. Bien, ahí les he puesto que cada cuadrado significa un aminoácido y cada uno recibe el nombre de residuos. A ver, se dice que en una proteína está formada por residuos de aminoácidos o residuos aminoacídicos. Bien, lo que yo quiero que sepan, que tienen que saber cuáles son las uniones que estabilizan a cada uno de estas estructuras. En el caso de la estructura primaria, está estabilizada por una unión peptídica o enlace peptídico, que es lo mismo. Bien. Después vamos a pasar a la estructura secundaria. Es la disposición en el espacio que adopta la proteína. La estructura secundaria puede ser hélice alfa, hoja plegada beta o lámina plegada beta, que es lo mismo. Después tenemos las hélices de colágeno, que se refiere a la proteína de colágeno, y estructuras al azar. Bien, ahora lo que vamos a hacer es describir cada una de esas estructuras secundarias. En la siguiente transparencia ustedes tienen la hoja o lámina plegada beta, que deben saber que es una estructura lineal. Cuando hablamos de uniones que estabilizan a la estructura secundaria, va a ser por puente hidrógeno intercatenario. Intercatenario significa entre moléculas. Bien, va a haber dos formas de hoja plegada beta, paralela o antiparalela. Yo ahí les he dibujado lo que es la paralela y lo que es la antiparalela. Con respecto a la paralela, ustedes se tienen que imaginar, como están dispuestas de lámina, imagínense que son varias cadenas polipeptídicas, bien, dispuestas en formas de láminas. Entonces, ¿cómo se van a unir una con la otra? Bien, si ustedes se ponen a ver en la paralela, yo puse en cada una de las láminas el grupo amino y el grupo carboxílico. Y en zigzag, cómo se genera ese puente hidrógeno intercatenario. La palabra catenario significa cadena. Bien, que en este caso yo tengo que decir como la cadena polipeptídica. Y en el caso de la antiparalela, significa que una lámina la dispuse amino carboxílico y la otra al revés. Bien, carboxilo amino y así sucesivamente. Donde, si ustedes se ponen a ver, los puentes hidrógenos
intercatenario en la antiparalela están rectos, ¿bien? Entonces, ustedes se tienen que imaginar que esa forma de la hoja plegada beta antiparalelo en la unión puente hidrógeno le confiere una mayor estabilidad que cuando lo comparo a esa con zigzag. Después vamos a seguir viendo las transparencias. Está la hélice alfa. Bien, ¿qué significa la palabra hélice? Es como una forma de escalera caracol o una espiral. Bien, en ese caso, ahí yo le he hecho como un dibujito y le he puesto zoom. O sea, si nosotros hacemos cómo está esa unión puente hidrógeno intercatenario, bien, disculpen, acá es intracatenario, porque ustedes se tienen que imaginar la hélice así. Entonces, por ejemplo, que este aminoácido se una con el que está acá, o sea, es en la misma molécula, ¿bien? Es decir, que la molécula se enrolla en forma de una hélice, en cambio en el otro se disponían de aláminas. Por eso acá el puente hidrógeno se llama intracatenario, en la misma molécula. Eso tienen que tener clarísimo. Bien, si uno lo dice de forma general, la estructura secundaria se estabiliza por puente hidrógeno. Si yo discrimino la hoja plegada beta, es intercatenario. Si yo digo la hélice alfa, es intracatenario. Bien. A su vez tenemos las estructuras de las proteínas de colágeno, que son 3 cadenas polipeptídicas que se enrollan en una forma de cordón, y estructura al azar, que significa que esa proteína va a tener fragmentos donde se va a formar una hélice alfa y después otro fragmento, una hoja plegada beta, y así sucesivamente. Hay que tener en cuenta que el plegamiento correcto de una proteína es indispensable y fundamental para que pueda realizar su función biológica. Con respecto a la estructura cuaternaria, hablamos del plegamiento que adopta en el espacio esa proteína. Bien, la secundaria es la disposición que adopta. Este es el plegamiento. Bien, donde significa que esas hélice alfa o esas láminas beta se van a plegar entre sí para formar la estructura terciaria si lo presentara esa proteína, en fibrosas y globulares. Las globulares significa que la proteína se va a plegar sobre sí mismo, o sea, adquiriendo una forma de ovillo, de lana, esférica, todo lo que sea más o menos la misma forma, ¿no? Se caracteriza porque son solubles en agua, ¿bien? Entonces, como ejemplo, hay enzimas, hormonas, ¿bien? Uno puede pensar que adoptan eso porque en general se sintetiza, por ejemplo, alguna enzima o alguna hormona en algún lado del organismo y tiene que circular por el torrente sanguíneo para poder cumplir su función en otra localización determinada. Y las fibrosas, la proteína se va a acomodar formando fibras o láminas. Bien, estas son poco solubles en agua, en general forman estructuras de sostén. Significa que donde están se quedan. Un ejemplo, la queratina y la miosina. Con respecto a las uniones que van a estabilizar a una estructura de tipo terciaria, serían el enlace o unión iónica, fuerzas de Van der Waals, que ya vamos a ver eso en fuerzas intermoleculares, que son interacciones débiles, los puentes hidrógenos y los puentes disulfuro, que son uniones de tipo covalente. Bien.